Serie Conociendo la Palabra. En esta serie seguimos conociendo la palabra de Dios, seguimos aprendiendo más de la palabra de Dios, pero lo más importante, en esta serie entendemos que a la luz de la palabra de Dios, la palabra es Cristo. Es Dios hecho hombre, es su verdad, y eso es lo que queremos ver en esta serie y espero que es lo que hayamos hecho en todos estos sermones, en todas estas enseñanzas. Hace poco empezamos el Nuevo Testamento, pero ya hemos visto 5 libros del Nuevo Testamento. Hemos visto lo que en nuestras traducciones de la Biblia se conocen como los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aunque en las traducciones de nuestra Biblia, después de los 4 evangelios, estos 4 libros, se coloca el libro de Hechos y se ha identificado como un libro histórico, y por supuesto nos habla de historia, eso lo veíamos hace 8 días, pero más que esto, recordemos que de hecho el libro de los Hechos era la continuación del Evangelio de Lucas. Así que si lo hiciéramos cronológicamente, pues para nada se parece a cómo está en nuestras traducciones de la Biblia, pero está por temas. Así que ya vimos los 4 libros que nos hablan del Evangelio o los 4 evangelios, ya vimos básicamente el único libro histórico de la Biblia del Nuevo Testamento, y ahora vamos a empezar una sección que se conoce como las cartas paulinas, es decir, las cartas del apóstol Pablo, que son 13 cartas, comenzando por Romanos y terminando en Filemón. Ahora, aquí nuevamente, no están ordenadas cronológicamente, no están de la primera que escribió Pablo a la última, sino que están ordenadas más bien de manera de contenido. Recuerdan que también cuando vimos en la sección del Antiguo Testamento los profetas mayores y menores, primero estaban los profetas mayores porque eran los que tenían mayor contenido, y luego los menores que tenían menor contenido en sus escritos. Asimismo están ordenadas las cartas del apóstol Pablo. Si nosotros vamos a Romanos, Romanos es casi que la carta más extensa. Se codea con la primera carta a los Corintios. Romanos tiene 16 capítulos. Romanos es el libro que vamos a ver hoy, o la carta que vamos a ver hoy. Es la carta del apóstol Pablo que en nuestras traducciones de la Biblia está de primera, pero la han puesto de primera los editores de la Biblia porque se conoce a la carta de los Romanos como la carta mejor estructurada y más teológica de toda la Biblia, aún de los mismos escritos del apóstol Pablo. De hecho, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos se le conoce como su obra maestra, como su máxima obra literaria. Así que por eso está ubicada de primera, aunque no fue la primera que se escribió. Posiblemente fue la carta a los Gálatas o primera a los Tesalonicenses. Pero entonces si tú miras, entonces Romanos tiene 16 capítulos. Luego viene primera a los Corintios, que tiene 16 capítulos. Segunda a los Corintios tiene 13 capítulos. Y si sigues mirando así sucesivamente, te das cuenta que cada una de las cartas básicamente están ordenadas es de mayor tamaño a menor tamaño, terminando con Filemón, que tiene un solo capítulo, que es la más corta del apóstol Pablo y uno de los libros más cortos de la Biblia. Así que es importante que entendamos esto. Vamos entonces a empezar hoy a ver esa sección de las cartas paulinas, 13 cartas, porque no sabemos si Hebreos la escribió Pablo. Por eso precisamente después de Filemón viene Hebreos, porque estamos en duda si la escribió o no la escribió Pablo. Pero de algo podemos estar seguros: estas 13 cartas, empezando con Romanos, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito, Filemón. Esas son las 13 cartas que escribe el apóstol Pablo y están entonces ordenadas de mayor a menor tamaño. Ahora, mis hermanos, también quiero aclarar antes de ir a darles el título de esta enseñanza que entonces la carta a los romanos es escrita por el apóstol Pablo como autor, pero realmente quien la escribió en el papel con tinta fue un hombre llamado Tercio, que se entiende que es entonces el escriba o el amanuense. Ahora, porque alguien le podría preguntar eso, bueno, ¿realmente la escribió Pablo o la escribió alguien más? De hecho, la carta empieza diciendo que Pablo es el autor de la carta, pero Tercio era, digamos, el secretario del apóstol Pablo. Eso lo puedes leer al final en el capítulo 16. Y esta carta, como les decía, no es la primera que escribe el apóstol Pablo. Se cree que se escribe a finales de la década de los 50, quizá entre el 57, 58, posiblemente desde la ciudad de Corinto. Así que antes de ir directamente a la carta, quiero también aclarar esto. Lo que les decía, la carta a los romanos se entiende como el mayor tratado teológico del apóstol Pablo, pero aquí viene algo muy interesante. El apóstol Pablo no conocía a los romanos, que es a quien les escribe esta carta. De hecho, es posible que para esta época Pablo nunca hubiese ido a Roma. Así que ya había una iglesia en Roma establecida, pero Pablo no los conocía. No conocemos en esencia qué fue lo que movió directamente a Pablo
al escribir esta carta, pero una de las cosas que nos debe sorprender es que la carta más teológica y mejor estructurada del apóstol Pablo no fue para personas no creyentes, sino para una iglesia ya establecida, de hecho una iglesia madura, una iglesia grande que existía en Roma, pero sí podemos saber el contexto particular de lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Esta iglesia estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles. Y en un desplazamiento que hubo en cierta época a causa de un emperador romano quien expulsó a los judíos de Roma, muchos de esos judíos ya eran cristianos y tuvieron que salir de allí de Roma, pero después de ese exilio, digámoslo así, que duró más o menos unos 5 años, ellos regresaron otra vez a Roma. Entonces la iglesia que encontraron era más una iglesia gentil, es decir, una iglesia que era no judía, una iglesia que digamos era más como en el contexto nuestro, así que se habían alejado mucho de todos esos mandamientos y esas raíces judías, digamos, era como más liberal acerca de la ley. Ahora llegan los judíos y empezó a haber conflictos, empezó a haber división. Pablo trata todo esto. Es posible que esta sea la esencia por la cual escribe Pablo esta carta, pero ¿qué es lo interesante? Y precisamente lo que le da el título a esta enseñanza, Evangelio en la palabra. Que lo interesante es que Pablo les escribe una carta para los eruditos, los estudiosos, la carta más teológica del apóstol Pablo, sin embargo, el tema central es el Evangelio. Ahora, le he puesto Evangelio en la palabra y alguien podría pensar, pero si acabamos de pasar por los 4 Evangelios y por el libro de Hechos que también nos habla del Evangelio, bueno, como vamos a ver en un instante, es que ya lo hemos dicho, cada libro de la Biblia nos expone el Evangelio, nos habla del Evangelio, nos habla de la verdad de Cristo Jesús. De hecho, si yo pudiera retitular esta serie, aunque me gusta el título que le hemos dado, Conociendo la Palabra, pero si la pudiera retitular, le pondría este título, Evangelio en la Palabra. Si pudiera, digamos, devolverme y colocarle a cada una de las enseñanzas un título, lo repetiría en todas las enseñanzas. Por ejemplo, si volviéramos a ver Génesis, colocaría el Evangelio en Génesis, el Evangelio en Éxodo, el Evangelio en Levítico, en Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, el Evangelio en Isaías, en Malaquías. Esa es la gran realidad, porque el Evangelio es el centro de la vida cristiana. El Evangelio es el centro de la verdad de Dios. El Evangelio es Cristo Jesús, su obra magna. Y lo que hace el apóstol Pablo es precisamente esto: escribirles una carta cargada del Evangelio, una exposición sistemática y teológica, pero donde el Evangelio es el centro. Sí, a judíos y a gentiles que están teniendo divisiones. Ahí es donde viene el punto. ¿Qué es lo que nos debe unir a ti y a mí todo el tiempo, hasta la eternidad? Podríamos decir Cristo, sí, pero Cristo en la verdad del Evangelio. ¿Queremos estar unidos de verdad? Estemos unidos en la verdad del Evangelio. Precisamente antes de ir a 4 puntos, porque como les decía hace un momento, la carta a los romanos está muy bien estructurada y podemos hacer más divisiones, pero en esta noche yo la he dividido en 4 secciones. La primera que va desde el capítulo 1 hasta el 3, la segunda que va del capítulo 5 hasta el 8, la tercera que va del capítulo 9 hasta el 11 y la última que va del capítulo 12 hasta el 16. Esta es la estructura que le he dado a esta carta y así la vamos a ver. Vamos a ver 4 puntos. Pero antes de ir allá, quiero que veamos la introducción que Pablo hace en esta carta a los romanos. No podemos ver todo, es un panorama, pero veamos unos cuantos versículos del primer capítulo. Por ejemplo, ¿cómo empieza la carta a los romanos? Veamos los 2 primeros versículos y la primera partecita del versículo 3. Dice la palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar, y allí está resaltado su buena noticia. Esta traducción así traduce la palabra evangelio, buena noticia. Así que podemos decir, y enviado a predicar su evangelio o su buena noticia, escribo esta carta. Pero notamos que el énfasis es la buena noticia. Pablo dice que él es esclavo de Cristo Jesús, una palabra muy fuerte. Pero Pablo también dice que él es elegido por Dios. También dice que Dios lo eligió para ser apóstol y también fue enviado a predicar. ¿Pero qué? ¿Para qué Pablo es esclavo? ¿Para qué Pablo es elegido en Cristo Jesús? ¿Para qué Pablo es apóstol? ¿Para qué Pablo fue enviado? Con un propósito: predicar el evangelio, predicar la buena noticia. Y así que Pablo dice, por eso estoy escribiendo esta carta, porque para mí la buena noticia, el evangelio lo es todo. Obviamente es Cristo Jesús, pero Cristo es la buena noticia, el evangelio. Versículo 2. Dios prometió esa buena noticia, o Dios prometió el evangelio hace mucho tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Lo que les decía hace un instante. Para Pablo, si Pablo iba a Génesis, el evangelio estaba en Génesis. Para Pablo, si él iba a Levítico, el evangelio estaba en Levítico.
Si Pablo iba a Isaías o a Jeremías o a donde quiera que Pablo fuera en la Biblia, el Evangelio era el centro. De hecho, dice que cuando uno va al Antiguo Testamento, según el apóstol Pablo, uno puede ver que Dios allí está prometiendo la buena noticia, está prometiendo el Evangelio. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron sobre el Evangelio. ¿Y qué dice la primera parte del versículo 3? La buena noticia, el Evangelio, trata de su Hijo. Ahí está. Solo viendo los 3 primeros versículos de la carta del apóstol Pablo entendemos el Evangelio es el centro. Y de eso les quería hablar a los romanos. Ahora, ¿y ya no conocían el Evangelio? Mis hermanos, es que el Evangelio lo necesitamos todos los días. Está conectado con la serie de los domingos. El Evangelio para los santos. Es que el Evangelio lo es todo. Precisamente adelantémonos allí un poquitico. ¿Cuál es uno de los versículos más famosos de Romanos? Romanos capítulo 1, versículo 16. Quizá nos lo sabemos de memoria en Reina Valera. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pero quiero que veamos lo que dicen los versículos 16 y 17 juntos, porque a veces solo nos quedamos en el 16 en esta traducción. Pues no me avergüenzo de la buena noticia, del Evangelio, acerca de Cristo. Me encanta lo que dice esta traducción. Es que esta buena noticia es acerca de Cristo, del Hijo, porque es poder de Dios, y me encanta esta traducción, en acción, para salvar a todos los que creen. A los judíos primero, y también a los gentiles. Es que el Evangelio no solamente salva a los incrédulos, el Evangelio sigue salvando a los que creen. Es que todos los días necesitamos salvación. Por eso todos los días necesitamos el Evangelio. Por eso todos los días necesitamos recordarnos la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Uno pensaría que Pablo le está aquí hablando a gente que no conoce el Evangelio. Al contrario, es gente que lleva tiempo en el Evangelio. Pero es que todos necesitamos el Evangelio. Así que el Evangelio es el poder de Dios. Si uno pudiera leer en el idioma original la palabra poder en el idioma original es la palabra dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita. Es una explosión que transforma y cambia vidas, corazones. A todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. ¿Qué dice el versículo 17? Esa buena noticia. Podemos ver el Evangelio, la buena noticia es el centro. Nos revela, y aquí es donde está. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. ¿Cómo que poder de Dios? Es que la definición real de Evangelio está en el versículo 17. El Evangelio nos revela, nos muestra cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Si hoy Dios nos llamara a cuentas, ¿cómo te sentirías? ¿Justo? ¿Perfecto? ¿Cuántas fallas y errores hemos cometido aún esta semana? ¿Cuántos pecados? Sin embargo, el Evangelio es esa buena noticia. A pesar de nuestros errores y fallas, Dios nos ve justos ante sus ojos. ¿Tú realmente entiendes el Evangelio de esa manera? Que Dios hoy te mira con ojos justo y perfecto. O sea, te ve a ti justo y perfecto. ¿Pero por qué? Lo cual se logra de principio a fin. Por medio de las obras, por medio de la fe. Y ahí es donde muchas personas tienen temor. Ay, si Dios me llamara a cuentas, qué miedo. ¿Por qué? Si este es el Evangelio, esta es la buena noticia. Si Dios llamara a cuentas a Alex, Alex es justo a los ojos de Dios. A pesar de que Alex es un pecador. ¿Pero por qué? Porque Alex ha puesto su confianza, su fe en Cristo, como dicen las Escrituras. Y allí de entrada Pablo empieza a citar Biblia. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es decir, ¿tú te crees así delante de Dios? Ahora, no es orgullo, obviamente. Hay personas que han entendido eso como orgullo. Ay, Alex, ¿quién se cree? Pues no, el más santo, el más puro. No. Humanamente, Alex es una persona que falla tantas veces, que comete tantos errores, lamentablemente, aunque no quisiera, pero fallamos. Pero Alex está seguro que Dios lo ve justo. La persona más importante en el universo entero, la que realmente importa, Dios, ve a este pecador justo delante de sus ojos, porque Alex puso su fe en Cristo Jesús. ¿Y cuántas veces tenemos que recordarnos eso? Todos los días. Así que este es el Evangelio, allí está. Este es el Evangelio. Ahora, quiero que veamos cómo Pablo estructura su carta y como les decía, vamos a ver 4 pasos. Sé que puede haber muchos más, pero no nos alcanza el tiempo para ver solamente este panorama general. Así que quiero que veamos 4 verdades, estructuremos la carta en 4 pasos y veamos entonces cómo para Pablo el Evangelio es tan glorioso y esto es lo que él refleja en esta carta a los romanos. Y el primer punto que quiero que veamos es que la carta del apóstol Pablo a los romanos nos muestra que todos los seres humanos necesitamos el Evangelio. Esa es la primera verdad que muestra el apóstol Pablo. Necesitamos el Evangelio. Esto lo veremos en los primeros 3 capítulos, obviamente de una manera muy rápida, porque, mis hermanos, ¿qué significa que el Evangelio es la necesidad más grande de todo ser humano? Es simple.
Lo primero que el apóstol Pablo estructura es, para entender la buena noticia del Evangelio, necesitamos primero entender la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Todos somos pecadores. Todos delante de Dios, sin importar. Así sea la persona que tú creas más santa, más pura. Como decimos en nuestro contexto, el que no quiebra un huevo es un pecador. Y si Dios nos llamara a cuentas en nuestra propia justicia, estaríamos perdidos. Quiero decir esto para ir directamente a la palabra de Dios. El problema más grande nuestro es que no hemos visto el pecado por lo que es. La religión nos ha hecho tanto daño al mostrarnos el pecado de una manera tan distorsionada. Para muchos de nosotros quizás hasta puede ser que hasta el día de hoy el pecado sea solamente unas cuantas cositas malas que hacemos en nuestra vida. Quizá todavía tengamos esa famosa idea del pecado como colocar en un lado de una balanza nuestras malas obras y en el otro las buenas. ¿Cuáles pesan más? Esa es una imagen muy distorsionada del pecado. El pecado no es así. Les voy a colocar una ilustración que nos puede aclarar mucho más qué es el pecado. ¿Saben cómo se puede ver el pecado? Imagínense que en este vaso que tengo aquí, digamos que tengo agua. Bueno, tengo otra cosa, pero tengo agua. Imagínense que le echo una gotica pequeñita de cianuro. ¿Quién se atrevería a darle un sorbito a esta agua? ¿Pero por qué? Si es una gotica muy pequeña de cianuro, ¿por qué no nos atreveríamos a tomar así fuera un poquitico de esa agua? Miren, es el 99.999% de agua, solo el 0,01 de cianuro. Porque entendemos que el cianuro contamina todo. Esa es la realidad del pecado. La Biblia describe el pecado como una hinchazón y podrida llaga. Solo un pecado en nuestras vidas nos contamina completamente. Entonces no es que nos vamos a salvar porque Dios va a mirar nuestras buenas obras y nuestras malas obras y entonces ¿cuáles van a pesar más? No, porque el pecado es la peor contaminación. Un solo pecado de Adán y Eva trajo la condenación a toda la humanidad. Así de serio es el pecado. Por eso la palabra de Dios nos muestra que necesitamos la verdad de Dios. Precisamente en el primer capítulo Pablo empieza diciendo, es que aquellos que nunca han tenido siquiera religión son tan pecadores y van a ser juzgados delante de Dios. Hace poco alguien me preguntaba esto, ¿qué pasa con los que nunca han escuchado el Evangelio? Aquellos antes de Cristo, aquí está la respuesta, Romanos 1, 19 al 21. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. La Biblia declara que no ha habido una sola persona desde Adán y Eva en este mundo hasta este día que haya ignorado la verdad de Dios. O mejor, que la haya desconocido, que la ignoren voluntariamente es diferente. Y aquí Pablo está hablando de la raza humana. Dice que el ser humano conoce la verdad acerca de Dios porque Dios mismo se la ha hecho evidente, versículo 20. Pues desde la creación del mundo. Pablo se devuelve hasta Adán y Eva. Todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Qué pasó con el indígena? ¿Qué pasó con mi abuelito, tatarabuelo, que nadie le habló de Cristo? ¿Saben? Nadie tiene excusa delante de Dios. Absolutamente nadie tiene excusa. Desde la creación del mundo. Toda la raza humana sabe que Dios es real, que Dios existe. Por eso el ateísmo es la más grande necedad. De hecho, el ateísmo, mis hermanos, no pelees con un ateo. Un ateo sencillamente se está intentando engañar a sí mismo. Dios ha puesto su verdad en nuestros propios ojos, delante nuestro. Mis hermanos, lo que digo, no peleemos con un ateo. Si tenemos la oportunidad, mostremos y prediquemos el Evangelio. Pero un ateo no necesita ser convencido. Lo que pasa es que el ateo es el más rebelde, que aún quiere negar la existencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque no le quiere dar cuentas a Dios. Pero esa es la gran realidad. No hay excusa para no conocer a Dios. Versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. ¿De dónde venimos? Hay ateos que dicen que hasta venimos de los extraterrestres. Prefieren creer en extraterrestres. Aunque yo, cuando a mí me han dado esa respuesta, yo le digo, tienes razón, venimos de los extraterrestres. ¿Sabes lo que significa extraterrestre? Que no está en esta tierra, que está fuera de esta tierra. Dios está fuera de esta tierra. Dios es el que creó esta tierra. Él es más grande que esta tierra, claro que sí, pero es Dios. Pero ellos lo conocieron, mis hermanos, solo que no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. No hay peor ateísmo que la ingratitud. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Esa es la realidad. Así que en primer lugar, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, el mundo entero está perdido, no tiene a Dios, no conoce a Dios.
Y si pasamos al capítulo 2, ¿qué nos dice el capítulo 2, versículo 1? Y aquí es donde viene la parte más interesante. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Y ahí es donde viene. Aquí Pablo entonces confronta al otro lado, los religiosos, los judíos. Porque eso le encantaba a los judíos. Los judíos decían, esos gentiles, esos que no tienen a Dios, esos que no tienen la ley. Es como a veces nos pasa a nosotros, esos que no conocen la Biblia, están perdidos. Espera. Si tú y yo vamos a condenar a las demás personas y a creernos salvos porque tenemos religión, estamos perdidos igual. Si tú crees que porque tú conoces la Biblia y tú entiendes que sí hay un Dios y que por eso te vas a salvar, también estás perdido, es lo que dice el apóstol Pablo. Porque tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, al ateo, al que no adora a Dios, pero tu maldad es igual que la de ellos. ¿Hay alguien aquí que pueda decir que no es pecador? ¿Que no ha fallado? ¿Que no ha cometido los mismos errores que el ateo? A veces, quiero decirlo, el ateo humanamente puede hasta ser más moral. Tú puedes encontrar ateos, hombre, que tienen en alta estima el matrimonio. Pero es que, mis hermanos, todos somos pecadores. Conocer la verdad en esencia no nos salva. Reconocer que hay un Dios, ni siquiera eso me salva. Hay mucho más. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. ¿Y el Evangelio se trata de quién? De Cristo. Así que ese es el punto. Tú y yo en esta noche somos salvos no porque estemos en esta noche en este lugar. Tú y yo no somos salvos porque nos hayamos hecho bautizar. Ni siquiera somos salvos porque nos aprendamos la Biblia al derecho y al revés. Tú y yo somos salvos si hemos creído en Cristo. Porque si nos comparamos con la gente de afuera, puede ser que hasta a veces seamos nosotros más malos, más pecadores, aunque no está bien. Y no estamos diciendo que eso esté bien. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tú tampoco tienes excusa. Tú eres igual que ellos. Tu maldad es igual a la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, Pablo no dice que estás equivocado. No, tienes razón, pero te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. ¿Cuántas veces hemos criticado, juzgado algo y terminamos haciendo lo mismo? Así que esta carta es muy fuerte. Los 3 primeros capítulos, Pablo, como decimos, está mochando cabezas, independientemente si tenían o no tenían religión. Le recuerda a los romanos, aunque eran cristianos, mis hermanos, la vida cristiana no es de orgullo. De lo único que podemos estar orgullosos es de la salvación que Dios nos ha regalado. Pero somos tan pecadores, tan humanos. Y aquí Pablo está diciendo a los que tienen la ley, esa persona que sabe tanta Biblia, que ora tanto, que ayuna tanto, que ofrenda y hace todas las cosas religiosas, pero no falla. Alex, que predica, pero no es un pecador que falla tantas veces. El problema más grande es que se nos olvida el Evangelio. Mis hermanos, por eso es que nunca debemos pararnos aquí enfrente a predicarnos a nosotros mismos, que Dios nos guarde. El Evangelio, en primer lugar, es malas noticias. El que está enfrente de ustedes es un pecador. Es un pecador. Pero ustedes también. Todos somos pecadores. Ahora, por ejemplo, en el mismo capítulo, saltemos al versículo 12. Los gentiles, es decir, los que no son judíos, los que no tienen religión, serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Mi hermano, el que ni siquiera jamás ha leído una Biblia, él sabe que lo que está haciendo está mal. Él sabe que ofende tantas veces al Creador, aunque diga ser ateo. Él sabe que ha cometido errores. Y entonces eso es lo que dice la palabra de Dios. Aunque nunca tuvieron la ley de Dios, ellos serán destruidos o condenados. ¿Saben por qué? Porque son pecadores. Pero, ¿qué pasa? Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. ¿Sabes? Tener la Biblia no me salva. ¿No te ha pasado a ti que después de leer la Biblia y estudiar la palabra de Dios te sientes más pecador que nunca? No, si te pasa como a mí. Entre más yo estudio la palabra, más fallas veo en mi vida. Antes para mí enojarme no era pecado. Hoy entiendo lo pecaminoso que es enojarme. De hecho, hoy veo las horrendas cosas que he hecho en mi enojo, en mi ira. Es en esos momentos donde he deshonrado a las personas que más amo. Es en esos momentos donde he actuado de manera orgullosa y egoísta. Eso también es pecado. ¿Quién me lo enseñó? La palabra. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Mira, los que no tienen la Biblia, digámoslo así, ellos van a ser juzgados, pero porque ellos tienen una conciencia que les dice que son pecadores igualmente. Pero tener la Biblia y conocerla al derecho y al revés no me salva, porque de hecho tener la Biblia lo que dice es, mira, Dios va a abrir ese libro para juzgarte. Si Dios hoy nos llamara a cuentas y sacáramos a nuestro pecho, ¿sí?
Es decir, sacáramos, por ejemplo, ay, mira Dios, es que yo oro mucho, es que yo ayuno mucho. Sabes, mira Dios, yo fui el que fundé esa iglesia y Dios me va a decir, mira, no me vengas a decir lo que hiciste bueno, porque aquí no voy a juzgarte en balanza lo bueno con lo malo. Voy a abrir mi palabra a ver, ¿de cuántos de estos mandamientos fallaste? ¿Quién se escapa? Ninguno. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Antes, al contrario, tener la Biblia lo que me dice es, ya tengo más luz, tengo más ojos para ver todo lo que he fallado. ¡Wow! ¿Cuánto hemos fallado? Por eso, en el capítulo 3, ojalá pudiéramos ver cada capítulo, cada versículo. Quiero aquí confesarles, uno de mis grandes sueños es que Dios me preste vida para predicar algún día Romanos. Es un sueño predicar Romanos. ¿Qué dice el capítulo 3, versículos 9 y 10? Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás? ¿El religioso es mejor que otro? Para nada, dice el apóstol Pablo. Tal como acabábamos de demostrar. Léete los primeros 3 capítulos. Allí Pablo acaba de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, religiosos o sin religión, budistas, hinduistas, musulmanes, ateos, cristianos, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Versículo 10. Como dicen las Escrituras, y cita Biblia, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Esa es la declaración de la palabra de Dios. Y podíamos seguir viendo allí. Pablo empieza a citar escritura, Antiguo Testamento. Sí, porque la palabra de Dios está allí mostrándonos qué pecadores somos. De hecho, vayamos a uno de los versículos que también es muy famoso en Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esta es la sentencia. ¿Cómo se ve esta noticia? ¿Como una buena noticia? La peor noticia de todas. Todos hemos pecado. ¿Quién puede decir que no ha pecado? Y ya vimos, el pecado es como una gota de cianuro en un vaso de agua, impregna todo, mancha todo. De hecho, hay un pasaje del Antiguo Testamento, no lo he traído porque no lo estamos estudiando obviamente, pero lo acabo de recordar. Dice que aunque te amontones lejía o límpido, como lo conocemos en nuestro contexto, sobre tu cabeza, aunque te laves y te estregues con jabón, la mancha de tu pecado no se quitará de ti. ¿Alguien se leyó Macbeth o se vio la película? Una obra maestra de William Shakespeare. De eso se trata. Un asesinato que por más que se lavaban las manos, sentía que la sangre todavía impregnaba su cuerpo. Así hemos visto el pecado. Esa es la realidad del pecado. Todos hemos pecado, nadie, absolutamente nadie. Cuando la Biblia dice nadie, es nadie. Puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Dios ha puesto una meta, ¿cómo se llama? Perfección. Esa es la mala noticia, sí. La buena noticia del Evangelio empieza con la mala noticia. ¿Pero para qué, mis hermanos? Para que entendamos el segundo punto. Y es que la carta de Pablo entonces nos muestra, de Pablo a los romanos. En segundo lugar, desde los capítulos 4 al 8, después de dar la mala noticia, nos dice, pero no te preocupes. No tenemos cómo tú y yo alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Por eso fue que Dios envió a alguien a que alcanzara la meta, a que llegara al estándar y nos regalara el estándar de Dios. Pero este es el asunto. Recibimos el Evangelio. El Evangelio no es algo que nos ganamos, no es algo que compramos, no es algo que está en nuestros méritos, en nuestra obra, en nuestras obras. Mis hermanos, recibimos el Evangelio en segundo lugar. El Evangelio es un regalo, el regalo más grande. Como ya lo vimos en la introducción, a estos pecadores que no tenemos cómo presentarnos delante de Dios, sino más como dice una canción antigua, desnudos, sin nada en nuestras manos. Como dice una canción no tan antigua, con manos vacías. Yo no tengo nada para ofrecerle a Dios. Yo no tengo nada para entregarle a Dios más que un bulto de pecados que me aplasta y que me dice, estoy bajo la justa ira de Dios. Pero ¿saben qué hace Dios? Quita esos pecados y nos ve justos a ti y a mí. Porque en esa cruz colocó a su Hijo para salvarnos. Y eso se llama evangelio, se llama gracia. Esta es la gran realidad, mis hermanos. Todos estamos imposibilitados de salvarnos, aunque tuviéramos religión. Alex nació y creció en una iglesia cristiana y la mayoría de versículos que hoy recita de memoria se los aprendió desde niño. Lo único que ha hecho a través de los años es recordarlos. Pero esta es la gran realidad, pero Alex estaba igual de perdido que el que estaba en la prostitución, en la drogadicción, que el asesino. Igual de perdido, porque no somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por nacer en un hogar cristiano,
No somos salvos por bautizarnos e intentar cumplir las reglas. Alex intentaba, pero igual era un pecador, es un pecador. Recibimos el Evangelio, esto es por gracia, esto es un regalo. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículos 6? Y me encantaría ver todo ese pasaje, pero después de Pablo dar la mala noticia, empieza con la buena noticia, con el Evangelio. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿De quién va a hablar Pablo? De la persona más honrada en el judaísmo, Abraham. Ahora, dice, ¿qué descubrió él, Abraham, acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Aún Abraham entendió. Por eso es que Abraham también fue salvo. ¿Por qué fue salvo Abraham? Porque Abraham entendió cómo son las cosas, que él era un pecador igual que todos los demás. Pero él entendió que Dios lo declaraba justo a sus ojos. Es lo que dice el versículo 3. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Qué fue lo que Abraham le creyó a Dios? Que Dios lo había aceptado por quien Dios era, no por quien Abraham era. Esta es la pregunta, ¿esa es tu fe? Porque tú sabes hoy que el Dios eterno, justo y perfecto te llama su hijo. Porque tú hoy puedes entender que si hoy partieras a la eternidad, de hecho estás llegando es a casa y Dios te recibe con los brazos abiertos y te dice, te he estado esperando. Ven hijo a casa. Aquí está, la eternidad es para ti. ¿Tú ves el evangelio de esa manera? ¿O tú crees todavía que si hoy te murieras, ay, qué miedo, qué terror, o si Cristo regresara? Mis hermanos, las escrituras dicen que Abraham le creyó a Dios. Abraham creyó lo que Dios le dijo. Mis hermanos, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hoy Dios nos dice? Y este es el pasaje que muchos utilizan. Cree lo que Dios te dice. Dios hoy te dice que te va a dar una casa. Dios hoy te dice que te va a dar una esposa, tú que estás soltero. No, mis hermanos, eso no es de lo que está hablando la palabra. Pablo no estaba utilizando la verdad de Dios para esas pequeñeces, para no decir otra palabra más fuerte. No, mis hermanos, aquí no está hablando de cosas materiales. He estado triste porque este pasaje lo he escuchado muchas veces en boca de líderes para utilizarlo por eso. No, mis hermanos, aquí Dios está hablando desde salvación, versículo 4. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Me hizo acordar esto de hace algunos años que yo trabajé en una empresa. No sé si a ustedes les pasa, a ustedes que trabajan en empresas. Es curioso, por primera vez y creo que única vez en mi vida. Obviamente yo entiendo que uno por cortesía, pues si uno trabaja en una empresa, cuando le dan el salario uno dice muchas gracias, ¿cierto? Es lo normal. A mí me pasó cuando trabajaba en empresas. Pero resulta que hace años trabajé en un lugar muy particular donde cada que me pagaban, yo decía obviamente por cortesía, aunque me había ganado el sueldo trabajando, yo decía muchas gracias y siempre me decían, no Alex, gracias a ti. Muchas gracias a ti porque esto te lo estamos pagando porque tú has trabajado, te lo has ganado. Y yo siempre decía muchas gracias, pero siempre me decían, no, gracias a ti. Esa es la realidad. Ahora no les estoy diciendo que no den gracias cuando les paguen el salario, pero este es el asunto. La realidad es que cuando tú trabajas, ¿qué esperas? Que te paguen. Pero en el Evangelio no es así. Versículo 5, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Esto no se lo va a ganar nadie. Esto no nos lo vamos a ganar a punta de ayunos, de pelarnos las rodillas, de asistencia. No nos lo vamos a ganar a punta de ofrenda. Todas esas cosas son buenas, sí, pero no hacemos eso para ser salvos. Esa es la verdad del Evangelio. Abraham no tuvo que hacer nada para ser salvo. De hecho, no solamente él habló de Abraham. Por ejemplo, ahora va a tomar a David, otro de los personajes más importantes para el judío. Versículo 6. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Este es el Evangelio. No sé si a ti te ha pasado como a mí. Yo viví 27 años de mi vida tratando de ganarme la salvación con esfuerzos. Pero un día Dios en su gracia me dejó ver a la luz de su palabra en una predicación de un hombre que todavía recuerdo. Que Alex era tan pecador y luchaba todos los días con su pecado, con su maldad y cargaba con los pecados desde niño. Y por más que hacía cosas, no podía borrarse el pecado de su mente, de su corazón. Y un día Dios me dejó ver a través de la palabra, a través del Evangelio, que sí era un pecador, pero que ahora si creía en Cristo, Cristo había muerto por este pecador. Lo que Alex merecía era una cruz.
Y en esa cruz Jesús pagó por Alex para que ahora Alex tenga la dicha y felicidad de saber que es salvo por gracia en Cristo Jesús. Mis hermanos, fue como si me hubieran quitado, no, uno dice que un peso, pero eso era más que un peso. Eso jamás me dejaba mirar siquiera hacia el cielo, porque sentía vergüenza. Pero cuando entendí esta verdad, ¿saben por qué? David fue un buen hombre, David fue un buen rey, pero también hizo cosas malvadas y perversas. Adulteró, mató, sí, ese es el asunto. Porque un poquitico de pecado, como en parte dice la Biblia, de hecho la Biblia utiliza esta ilustración, un poquitico de levadura leuda toda la masa. Esa es la realidad del pecado. Y claro, David era un buen hombre, sí, un rey justo, pero también cometió injusticias. ¿Qué hizo David? Vio una mujer por allá muy bonita, la mandó a traer, se acostó con ella, a pesar de que sabía que era la esposa de otro. Literal, la obligó a estar con él. Después mandó a matar el marido para quedarse con ella y para tapar el engaño de que la había dejado embarazada porque no pudo colocarle ese hijo. Decimos nosotros meterle ese hijo al esposo. Ese es David también. Pero un día David también entendió esta verdad. ¿Y saben qué hizo David? Aquí Pablo empieza a escribir o a recordar el Antiguo Testamento, el capítulo 32 del libro de los Salmos. Léete el capítulo 32 del libro de los Salmos si no te lo has leído. Es maravilloso. Qué alegría para aquellos cuyo pecado ha sido perdonado y cuya culpa ha sido quitada. Qué alegría, porque somos pecadores. Ahí es donde entendemos la buena noticia. A menos que nos demos cuenta de lo gran pecadores que somos y que merecemos es la justa ira de Dios, no vamos a entender la realidad del Evangelio, que Dios pagó por nosotros. Me encantaría quedarme en este pasaje, pero necesitamos avanzar. Capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, allí está, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Esta es la paz del Evangelio. Esta es la paz que Cristo nos dejó. No es ausencia de problemas o dificultades. Es la paz que aunque hoy hubiera fallado, y no está bien fallar, pero aunque hoy hubiera fallado, Dios me ve justo a sus ojos. Hemos sido hechos justos a los ojos de Dios al creer en Cristo por medio de la fe. Por eso es que tú hoy puedes tener paz. Por eso es que a partir de ese día en que Alex entendió el Evangelio, por gracia, mis hermanos, pude dormir tranquilo. Pude descansar. Muchas veces no podía dormir porque sentía que Cristo iba a venir, y más si ese día había fallado. No quería que Cristo viniera. ¿Saben qué quería yo? Por ejemplo, si fue un jueves o un viernes que fallé, que cometí un error, añoraba que llegara el domingo para ir a la iglesia, llegar temprano a orar, echar una ofrenda, quizá cantar y parecer muy consagrado, quizá Dios me limpie. No, no es por lo que yo haga, es por lo que Cristo hizo. Ahora sí que aunque hubiera fallado, reconozco mi error. Ahora no está bien pecar, no está bien fallar, pero ¿quién no falla? ¿Quién no peca? ¿Quién no comete errores? Pero cuando uno entiende esto, hay paz. Tenemos paz. Reconocemos nuestros errores. De hecho, me estoy adelantando. Más adelante vamos a ver algo de esto. Precisamente quiero ir al versículo que creo que más me encanta de Romanos. Uno de los versículos que más me encanta de la Biblia, sino el que más me encanta, Romanos 6:14. El pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Pero aquí es donde viene el asunto. ¿Cuál es el segundo punto? Recibimos el Evangelio. Recibimos la salvación. Dios nos ve justos ante sus ojos, es un regalo. Pero también Dios empieza a perfeccionarnos, eso también es un regalo de parte de Dios. Dios empieza a obrar santidad en nuestras vidas, ¿sabes? Eso es lo más glorioso. Para muchas personas a veces tristemente la gracia es libertad para pecar. Quiero decirles, soy un pecador que comete tantos errores, pero cuando entendí la gracia, he sido menos pecador. ¿Saben por qué? Porque he entendido que antes intentaba ser mejor persona o buen cristiano para ganarme la salvación. Hoy ni siquiera intento ser mejor cristiano ni buena persona, porque me he dado cuenta que entre más lo intento no puedo. Hoy todos los días reconozco, Señor, me has salvado, gracias, eres mi Padre. Pero Padre, hoy no vengo con orgullo como lo hacía en la religión. Sé que todavía falta mucho en mi vida, sé que hay muchos errores. Y sé que en este día, si tú me dejas y si sencillamente tú no me guías a través de tu espíritu, voy a cometer 1000 errores. Pero Señor, hoy vengo a ti. Sé que me ves santo, puro y perfecto, Padre Celestial. Gracias por la obra de Cristo Jesús. Pero en este día también te coloco mis manos para que estas manos puedan hacer el bien. Te coloco mi corazón. De hecho, me acordé de una canción infantil que qué desastre.
Ahí es donde vemos, qué triste cuando adoctrinamos a nuestros hijos de esa manera. Hay una canción infantil, no sé si la hayas escuchado, que dice que supuestamente que voy a cuidar mis ojos, que voy a cuidar mis manos, que voy a cuidar mis pies. Y le enseñan a los niños a eso. Yo no pude hacerlo. Él es el que nos cuida. Ese es el evangelio, todos los días colocar nuestras vidas en sus manos. Al contrario, todos los días le digo, Señor, te coloco mis ojos, guarda mis ojos de mirar lo que no debo mirar. Cuida mis manos, que mis manos puedan hacer el bien y te honren y te glorifiquen. Cuida mis pasos. Ese es el asunto. El pecado ya no es su amo, Señor. Que seas tú mi amo, mi rey y mi Señor. Te entrego todo lo que soy. No te traigo nada para conquistarte. Al contrario, te traigo esta vida, esta carne que todavía es pecaminosa. Contrólala tú a través de tu espíritu. Luego va a venir el capítulo 8 que habla del espíritu, de la obra de Dios en nuestras vidas. Es que todo, aún nuestra obediencia, es un regalo de Dios. Versículo 4 del capítulo 7. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, me encanta esa verdad, como resultado de estar unidos a Cristo, de haber muerto a intentar ganarme la salvación por mis obras. Eso es estar muerto a la ley. Yo no estoy intentando ahora ganarme la salvación por mis obras. Yo no quiero ser mejor cristiano para que Dios me acepte. No, ¿saben? Yo ya morí a intentar ser justo por mis propias obras porque sé que ya Cristo lo ha hecho por mí. Pero dice que ahora que estamos unidos a aquel que fue levantado de los muertos, como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Es decir, las buenas acciones son el resultado. Es una cosecha. Las buenas acciones vienen cuando digo, Señor, yo no puedo, yo no soy capaz. Soy un pecador desde la cabeza hasta los pies. Y a menos que tú obres en mi vida, no podré hacer nada. Pero ¿saben qué dice Dios? Te quito ese peso. Te quito ese pecado. Y te visto de justicia y de santidad. Y si reconoces que no eres capaz, pero que yo sí soy capaz, aún te llevo a vivir en obediencia y santidad. Ese es el evangelio. Y eso no significa que somos perfectos. Recordemos que la salvación también es un proceso. Pero esa es la pregunta. ¿Hemos entregado nuestra vida a Cristo de esa manera? ¿Y cuándo necesitas entregar tu vida a Cristo? ¿Hoy? ¿Y mañana? ¿Y todos los días? Pero es que yo ya le entregué mi vida a Cristo hace 20 años. Y hace 20 años le entregaste tu vida a Cristo un día y el resto de días. Todos los días. Señor, si tú no guías mi vida, Señor, estoy perdido. Ahora, obviamente ya no estoy perdido porque tengo a Cristo. Pero eso es lo que Él ha prometido. Precisamente Romanos capítulo 8, versículo 1, uno de los versículos más famosos, pero a veces más ignorado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Has creído en Cristo? ¿Le perteneces? No hay condenación para ti. Y ojalá pudiéramos estudiar el capítulo 8 de Romanos todo, pero quiero ir al último versículo. ¿Cómo termina ese capítulo 8 de Romanos? Romanos 8:39. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estás en Cristo, nada te puede separar de Él. Nada te puede separar de Él. Ahora, cuando entendemos esto, entonces, en primer lugar, todos estamos perdidos. Por eso todos necesitamos el Evangelio. En segundo lugar, compartimos el Evangelio porque si estamos aquí, somos salvos por lo que Cristo hizo, no por lo que estamos haciendo. Pero esta es la gran realidad. El tercer punto es ese, compartimos el Evangelio. Compartimos el Evangelio. ¿Qué significa eso? Cuando estamos en Cristo, por gracia, salvos por gracia, todos somos iguales delante de Dios. No hay judío o gentil, hombre o mujer. El domingo veíamos que somos distintos en roles, iguales en dignidad. Y a veces muchos utilizan este tipo de pasajes para decir eso. Ay, mira, es que la mujer también puede hacer esto, o el hombre también puede hacer esto. No, en roles somos diferentes. Yo no puedo dar a luz, pero aquí hay una gran realidad. Pero en Cristo, hermana, tú no eres menos que un hombre. En Cristo Él no mira el color de piel. Es más, aquí diría, hasta en Cristo, no mira ni la religión. Ahora, ¿qué me refiero con eso? Lo que digo, Cristo no mira si Alex lleva 30 años o toda su vida la ha vivido en el cristianismo. Si una persona hoy viniera a este lugar y no hubiera creído en Cristo y hoy creyera en Cristo, ¿cómo la ve Dios? Igual que Alex. Salva. Ya, se va para el cielo. Ay, Alex se va a ganar más. Oh, no. De hecho, ser pastor, estar predicando es un privilegio que no me está ganando puntos con Dios. Es un regalo por gracia. Ese es el asunto.
¿Te crees tú mejor que porque llevas 50 años en la vida cristiana? No. Si llevas 50 años en la vida cristiana, es que Dios ha derramado mucha gracia sobre tu vida. Agradece porque Dios te ha sostenido hasta el día de hoy. No lo mereces. Alex, ¿cuántos años llevas tú en la vida cristiana? Nací y crecí en un hogar cristiano y toda mi vida he estado expuesto a las verdades de Dios. Oh, no lo merezco. Es un regalo de parte de Dios que no me hace mejor que ninguno de ustedes. Precisamente esto lo vemos en los capítulos 11, 9 hasta el 11. De hecho, aquí hay algo muy fuerte. Con Cristo de testigo, dice el apóstol Pablo, Romanos 9, 1 al 3. Hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Versículo 2. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. ¿Qué le está pasando a Pablo? ¿Qué quebró a Pablo? Versículo 3. Por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Mis hermanos, los judíos no son salvos por ser judíos. Los israelitas no son salvos por ser israelitas. De hecho, Pablo mismo dice, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición, a vivir separado de Cristo. Si yo pudiera elegir, yo me iría al infierno y que se salven los israelitas. Aquí es donde esto destruye una idea que se llama semitista, aunque tampoco soy antisemitista. ¿Saben que lo que nos enseña la palabra de Dios? Un judío no es salvo por ser judío. Un judío es salvo si cree en Cristo. Es simple. Israel no es salvo por ser Israel. Si algún israelita es salvo, es por Cristo. Por eso es que no importa si somos israelitas, colombianos, chinos, altos, bajitos, gordos, flacos, peludos, calvos. No importa eso. No importa si somos hombres o mujeres. No. Ahora lo que importa es Cristo. Precisamente en el capítulo 10, versículo 1 dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Porque los israelitas no eran salvos por tener la ley ni por haber descendido de Abraham. Ahora, eso significa que, como dicen muchos, hay que orar por Israel. Sí, pero también por Rusia y por Estados Unidos y por Colombia y por Chile y por Australia. Hay que orar por todos. ¿Has escuchado esos que predican que te vuelven hasta ese israelita, colocan la bandera de Israel? Eso ya se llama idolatría. Claro, está el otro extremo, los antisemitas, como Hitler, que quería matar a los judíos. No, 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 no. Pero ellos no son salvos por ser judíos ni por ser israelitas. Necesitan a Cristo. Oremos por Israel para que los israelitas conozcan a Cristo, pero oremos también por todo el mundo para que conozcan a Cristo Jesús. Capítulo 11, versículo 1. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Ahora, no significa eso que Dios ya no está salvando a ningún judío. En ese mismo instante había un judío salvo, Pablo. ¿Pero por qué fue salvo Pablo? Él era ley a rajatabla. Él era un fariseo, pero estaba más perdido que cualquiera. Mataba a los cristianos. ¿Quién lo salvó? Cristo, por gracia. Y en esos 3 capítulos, a eso es a lo que se dedica el apóstol Pablo. Recordemos que somos salvos por gracia. Yo mismo. Los israelitas que por la gracia de Dios son salvos, que de hecho él allí habla de un remanente, es decir, un puñado. Esa es la realidad. Dios salva puñados de personas, pero un puñadito allá en Israel. Y gloria a Dios por eso es que él salva, porque ninguno lo merece. Otro puñadito allí, quizá en Colombia. Otro puñado allí en Jerusalén, pero al final podemos entender, cuando todo esto termine, habrá una multitud en la eternidad. Pero es por gracia. No es por nacionalidad. No es porque mi papá es el pastor. No es porque mi mamá es la que más ora o la más santa. Es por gracia. Es por gracia. Allí en el mismo capítulo 11 vamos a ver los versículos 32 y 33. Allí Pablo termina esa sección. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. ¿Saben lo que eso significa? Dios ha permitido que todos seamos pecadores para que recordemos todos los días que somos salvos por gracia. Dios pudo impedir que David hubiera adulterado y hubiera matado, sí. Pero sabían que ese incidente le recordaba a David todos los días que él era salvo por gracia. Quizá a veces Dios hace eso. No, Dios no ha eliminado la memoria de Alex de todos los pecados que ha cometido. Pero a veces esos errores y fallas de Alex del pasado le recuerdan todos los días. Alex, recuerda que tú no eres salvo por tus obras. Eres tan pecador como cualquier otro. Pero eres salvo por gracia en Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 33? Allí Pablo termina de esta manera. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¿Cómo termina Pablo? Alabando a Dios. ¿Por qué? Porque si esto es por gracia, solamente podemos entender algo. Gloria a Dios por esta salvación tan grande.
Alabado sea Dios que salvó a estos pecadores. Esto nos lleva a nuestro último punto y obviamente aquí no me demoro, pero de hecho es lo más consecuente. Y es, en cuarto lugar, vivimos el Evangelio. Solo cuando tú y yo entendemos esta verdad es que vivimos el Evangelio realmente. Esto nos lo muestra Pablo en los capítulos 12 al 16. Es mucho, pero solo quiero que veamos unos cuantos detalles de esta verdad, porque cuando uno entiende el Evangelio verdaderamente, que es salvo por gracia, ¿saben? Antes, ahora, más que nunca, uno quiere vivir para Dios. Ahora más que nunca uno quiere vivir obedeciendo a Dios, porque uno sabe lo malo que es el pecado y lo terrible, y sabe que ya Dios pagó por esos pecados. Y ahora uno no entiende la gracia como que me voy a pecar. ¡Hey, soy salvo por gracia! Ya Dios justo me voy al pecado. No, uno dice, soy salvo por gracia, no lo merezco, gracias Dios. Y sé que aún la obediencia es consecuencia de esa salvación. Precisamente el capítulo 12, versículos 1 y 2, que creo que son el centro de esa verdad, dice, por lo tanto, amados hermanos. Ahora, esa frase allí, por lo tanto, por todo lo que Pablo nos enseñó en esos 11 capítulos anteriores, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Te entrego mi cuerpo, te entrego mi vida. Dios, te entrego mis manos, mis ojos. Y aquí viene una verdad tan preciosa, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Saben? La verdadera forma de adorarlo no es tener una voz bonita para cantar. La verdadera forma de adorar a Dios, porque Él me salvó, es que esta boca ya no pronuncie maldición. Es que en lugar de maldecir y tratar mal a las personas, insultarlas, hablarles feo, sea tierno, amable, comprensivo, que de mi boca salgan palabras de bendición. Eso es adorar a Dios. ¿Saben de qué me sirve tocar una guitarra, un bajo, un piano con estas manos allá en la alabanza, si luego estas manos van y hacen el pecado? Podemos ver, esta es la verdadera forma de adorar a Dios. Decirle, Señor, te entrego estas manos. Bueno, si puedo tocar un piano y colaborar en la alabanza, gloria a Dios, pero que estas mismas manos que tocan ese piano en la iglesia para cantar alabanzas a tu nombre, sean las mismas manos que allá extiendan la mano al caído, sean las mismas manos que allá obren para bien, para tu gloria. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si has entendido el Evangelio, entrégale hasta tu mente a Cristo. Dile, Señor, llena mi mente de tu verdad, de tu Evangelio. Que aun lo que yo piense, que lo que vaya a hacer, que todo cuanto soy, hasta mi manera de actuar, de pensar, sea para tu gloria. No para ganarme la salvación, sino porque fui salvo. Capítulo 13, versículo 1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Veamos este versículo el domingo. ¿Por qué lo he traído? Porque está en Romanos. Entonces vemos, capítulo 12, manos, ojos, pies, todo mi cuerpo, mi mente, corazón, todo lo que soy, te lo entrego para que obres en él. Y sabes, esto me va a llevar hasta a ser diferente. Allá afuera, en lo civil, ¿cómo conduzco el automóvil? ¿Cómo me comporto cuando llega la autoridad policiva? Esa es la realidad. Esto se va a ver reflejado en todas las áreas y todas las esferas de la vida. Capítulo 14, versículo 1. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. No discuto. Digo, espera, podemos hablarlo. ¿Qué necesidad hay de levantar la voz y de gritar? No, cuando te calmes hablamos. Sí, vamos a tratarnos con respeto. ¿Ves cómo esto se refleja en todo en la vida? Todos esos 11 capítulos de teología ahora se resumen en una verdad. Vivamos esa verdad todos los días de nuestra vida. Capítulo 15, versículo 1. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a ese tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Se va a ver en cómo tratas a tu prójimo, en cómo tratas a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino, a tu esposa, a tus hijos. Ese es el asunto. Pero porque fuiste salvo. No para ser salvo, porque fuiste salvo. Precisamente, ¿saben cómo termina el libro de Romanos? Y con esto obviamente concluyo. Vamos a ir a los últimos 3 versículos de Romanos. Creo que Pablo lo hace adrede, creo que lo hace con esa intención. Esta es la manera en que Pablo concluye Romanos. Creo que acaba de resumir todo el libro de Romanos. Romanos 16, 25 al 27, que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa el Evangelio, la buena noticia. Es decir, la buena noticia es esa. Le doy toda la gloria a Dios. Dios me salvó. Dios me ve justo. Dios me ve santo, puro, perfecto. Él fue el que me buscó.
Él fue el que me sacó de ese hoyo. Él fue el que me sacó de ese hueco. Él fue el que me sacó del pecado, de la maldad. Me dio su espíritu, me dio su verdad y me lleva a vivir en obediencia y santidad. Cuando uno entiende esto, que toda la gloria sea para Dios. La gloria no es para el pastor. La gloria no es para este lugar, no es para esta iglesia o para esta denominación o religión. La gloria es a aquel que lo ha hecho todo, quien nos fortalece. Esa es la expresión de la buena noticia. Él nos da la fuerza. En ese mensaje, el de la buena noticia, cerca de Jesucristo, porque es de Él, no de nosotros. Él es el que lo hizo todo y sigue haciéndolo todo. Se ha revelado su plan para ustedes los gentiles. Un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora no es oculto. Cristo es todo. Cristo es la salvación. Cristo es el evangelio. Versículo 26. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, el Antiguo Testamento, y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje, el evangelio, se ha dado a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Tú crees que Él te salvó, ahora lo obedeces porque Él te salvó. ¿Y cómo termina? Versículo 27. Nuevamente, toda la gloria sea para el único, sabio Dios, eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. Que toda la gloria sea para Él. Alex no se salvó, Dios lo salvó. Alex no se hizo pastor, por la gracia Dios lo ha hecho pastor. Alex no ha vivido en obediencia en muchas áreas de su vida porque Alex es muy fuerte, sino porque Dios lo ha fortalecido. Y así mismo en tu vida, mi hermano. Si algo bueno eres, es por la gracia. Ahora, todavía hay mucho para cambiar en nuestras vidas. Él lo seguirá haciendo para que cuando veamos esos cambios, así sean pequeños o grandes, que hagamos, demos gloria a Él. Ese es el evangelio en la palabra. Ahora, esta es la pregunta que quiero hacer. ¿Acaso no es verdad que lo más grande es estar en Cristo Jesús? ¿No quisiéramos en esta hora terminar como Pablo lo hizo en el libro de Romanos? Dándole gracias a Dios por el evangelio. Dándole gracias a Dios porque lo que más necesitábamos Él lo suplió. Él ha suplido todo porque lo que más necesitábamos era salvación. Y que lo hemos recibido por gracia como un regalo y saber que somos iguales y compartimos esta verdad. Y quieren que terminemos diciéndole gracias, pero a la vez, Señor, que este evangelio siga obrando todos los días para que yo pueda ser testimonio de tu gloria al mundo que está allá afuera. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias por tu evangelio. Gracias por esta carta maravillosa a los romanos. Que esta verdad despierte nuestro deseo, anhelo y pasión por conocerte más, conocer tu palabra, conocer tu verdad. Padre, en esta hora te damos gracias porque nosotros no nos salvamos, no creímos en ti, sino que tú nos salvaste y tú mismo nos llevaste a creer en ti. Sí creemos en ti, pero no porque lo hicimos nosotros, sino como un versículo allí de Romanos dice, la fe viene por el oír y el oír tu palabra, el oír la verdad acerca de Cristo. Padre, que este evangelio maravilloso, el único verdadero, tu evangelio, esta buena noticia de que somos salvos por gracia, nos lleve siempre a tener esa unidad y a reconocer que ninguno de nosotros es mejor ni más grande, que aún todo aquello que nos permites hacer es para que tu nombre sea honrado, exaltado, glorificado, y eso es lo que te queremos pedir en esta hora, Padre, que todo cuanto somos sea para tu honra, gloria y alabanza en Cristo Jesús. Que si ya no soy un borracho, digamos gloria a ti porque tú me sacaste de allá. Que si ya no soy un maldiciente, un adúltero, un fornicario, digamos gloria a ti porque tú fuiste el que obraste en mi corazón. Pero que aún al ver lo que todavía falta en nuestras vidas, recordemos el evangelio. Somos justos a tus ojos, somos perfectos, pero podamos decir, Señor, te entrego esta debilidad. Te entrego esta área de mi vida donde quizá estoy gobernando en mis fuerzas o es mi pensamiento o la psicología de este mundo o la ideología de este mundo. Te lo entrego también para que a través de tu palabra, de tu evangelio de Cristo, renueves mi mente. Y esa obra que comenzaste la concluyas y la completes para que así, cada que yo dé pasos de obediencia y santidad y en conformidad a Cristo pueda decir gloria a ti, gloria a tu nombre. Por eso, Padre Celestial, que podamos vivir el evangelio. Que este evangelio que es dinamita, que es verdadero poder, tu poder, salvando, nos sigas salvando todos los días de nosotros mismos, de nuestro pecado, orgullo, egoísmo, de nuestra religiosidad, y así veamos nuestras vidas crecer en obediencia, justicia y santidad para tu gloria, en respuesta a la salvación que nos has dado para que tu nombre sea honrado, exaltado y glorificado en Cristo Jesús. Gloria a Dios por esta verdad, Padre amado. Amén y amén.